El diamante de la traición. El zafiro que arruinó a la amante y al magnate. Bienvenidos. Dicen que los diamantes son el mejor amigo de una chica, pero en manos equivocadas son simplemente evidencia. Antes de que escuches esta increíble historia de venganza y justicia corporativa, asegúrate de que estás preparado para el drama. Dale me gusta, comparte y haz clic en la campanita para suscribirte. Esta noche escucharán la historia de Elena Vargas, una mujer que observó cómo Carla Rubio, la amante de su marido, presumía de un enorme anillo de zafiro en una cena. Carla creía que había ganado el premio, el marido rico, el estatus y la joya. Pensaba que la esposa estaba despistada, pero no sabía que el anillo no solo brillaba, sino que contenía una historia secreta que destruiría su vida y llevaría a la bancarrota al marido que robó. La traición tiene un precio, y esta noche la factura se paga. El zafiro de la discordia, un robo a plena vista, el aire en el comedor privado de la Ambassade, el restaurante francés más exclusivo de Madrid. Olía a aceite de trufa, dinero antiguo y desastre inminente. Elena Vargas estaba sentada a la cabecera de la mesa de caoba, su postura impecable. Llevaba un vestido vintage de terciopelo negro que absorbía la luz tenue de la araña, haciendo que su piel pálida pareciera casi mármol. Para el observador externo, era la imagen de la esposa adinerada y obediente. Ella era la mujer detrás de Marcos Soler, el carismático CEO de Soler Logística. Pero Elena no solo estaba detrás de Marcos, ella era la base sobre la que él se sostenía, aunque él lo había olvidado hacía mucho tiempo. Tomó un sorbo lento de su agua con gas, sus ojos escaneando la mesa. Esta noche se suponía que era una celebración de la fusión con el grupo Sáenz. Arturo Sáenz, un tiburón de pelo plateado, se sentó a su derecha, discutiendo handicaps de golf, pero el enfoque de Elena estaba enteramente en las dos sillas vacías frente a ella. Marcos llegaba tarde y no venía solo. Así que Elena, dijo Arturo, inclinándose, con la voz áspera. Marcos me dice que las proyecciones trimestrales están por las nubes. Es todo un genio tu marido. Elena sonrió. Era una curva de labios fría y practicada. Marcos siempre ha sido ambicioso, Arturo. Ve cosas que otros no ven. Como un futuro en el que no pierde todo, pensó ella. Justo en ese momento, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. La charla en la sala se apagó instantáneamente. Marcos Soler entró, irradiando esa marca específica de arrogancia que proviene del dinero nuevo y demasiado perfume. Era guapo, de una manera amplia y agresiva, con un traje italiano hecho a medida que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Pero nadie miraba a Marcos. Aferrada a su brazo estaba una mujer que parecía haber salido de un filtro de Instagram de alta definición. Era joven, dolorosamente joven, con extensiones rubias en cascada y un vestido rojo que era quizás una talla demasiado pequeña y un tono demasiado brillante para una cena de negocios. Esta era Carla Rubio, la asistente ejecutiva de Marcos. Elena sintió una familiar sensación de ardor en el pecho, pero la extinguió instantáneamente con un chorro mental de agua helada. Había sabido de Carla durante 6 meses. Sabía sobre el piso en la zona de Chamberí. Sabía sobre los viajes a Lisboa etiquetados como inspecciones de la cadena de suministro. Lo sabía todo. «Disculpen el retraso, todos», resonó Marcos, con la voz llenando la sala. El tráfico en la M30 fue una pesadilla y, por supuesto, tuvimos que parar para una pequeña celebración en el camino. Apretó la cintura de Carla,
demasiado fuerte para un jefe y su empleada. Carla se rió, un sonido que irritó a Elena como papel de lija. «Marcos es tan perfeccionista», gorjeó Carla, escaneando la sala. Sus ojos se posaron en Elena, y por una fracción de segundo, la máscara se deslizó. Hubo un destello de triunfo en los ojos de la chica, una mirada que decía: «Estoy aquí, y no puedes hacer nada al respecto». «Elena, cariño», dijo Marcos, guiando a Carla a los asientos vacíos. «¿Recuerdas a Carla? La necesitaba aquí esta noche para tomar notas sobre los detalles de la fusión. Cosas críticas». Elena no parpadeó. «Claro, Carla, es un placer verte de nuevo». No sabía que las asistentes ejecutivas eran requeridas para cenas de celebración, pero Marcos depende tanto de ti. Arturo Sáenz se aclaró la garganta, luciendo incómodo. En estos círculos, los asuntos eran comunes, pero alardear de ellos en una cena de fusión era un incumplimiento de protocolo que rayaba en la locura. «Por favor, siéntense», dijo Elena, señalando las sillas. El sumiller estaba a punto de servir el Petrus 82. Carla se sentó, echándose el pelo sobre el hombro. Mientras se acercaba a su copa de agua, hizo un gesto de extender su mano izquierda. La mantuvo allí, suspendida en el aire por un momento demasiado largo, asegurándose de que la luz atrapara el objeto en su dedo anular. Era un anillo, un enorme zafiro de un azul profundo, rodeado por un halo de diamantes antiguos. La temperatura de la habitación pareció bajar unos pocos grados. Elena se quedó mirando el anillo. No jadeó. No gritó. Simplemente se congeló, su corazón golpeando un tambor de guerra contra sus costillas. Ella conocía ese anillo. No era solo una joya que Marcos había comprado en Tiffany's para callar a su amante. Era el zafiro Soler. Había pertenecido a la abuela de Elena, una matriarca de la industria naviera, que había sido enterrada con una réplica, porque el real era demasiado valioso para ponerlo en la tierra. Se suponía que estaba en la caja de seguridad del Banco Soberano, una caja a la que solo Marcos y Elena tenían acceso. Marcos lo había robado. Había robado la herencia de su familia y la había puesto en el dedo de una chica de 24 años que conoció en una exposición náutica. Carla vio a Elena mirando. Ella sonrió, una expresión cruel y felina. Ajustó el anillo, girándolo para que el zafiro mirara directamente a Elena. «¿Pasa algo, señora Soler?», preguntó Carla, su voz goteando falsa preocupación. «Se ve un poco pálida». Elena recogió lentamente su servilleta y la colocó en su regazo. La shock había pasado, reemplazado por una claridad fría y letal. El juego había cambiado. Antes de esta noche, Elena estaba planeando un divorcio. Pero ahora estaba planeando una aniquilación. «Estoy perfectamente bien, Carla», dijo Elena, su voz suave como la seda. Solo estaba admirando su joya. Es bastante distintiva. Marcos se rió nerviosamente, sirviéndose una copa de vino. ¿Eso? Solo una pequeña baratija. Sabes lo duro que trabaja Carla. Bono por rendimiento. Un bono, repitió Elena. Qué generoso. Miró a Arturo Sáenz. El abogado también estaba mirando el anillo, con el ceño fruncido. Lo reconoció. Había manejado el patrimonio de la abuela de Elena. Elena captó la mirada de Arturo y le dio un movimiento de cabeza apenas perceptible. «Aún no», indicó ella. El camarero llegó con los aperitivos, foie gras con mermelada de higos. Mientras colocaban los platos, Carla se inclinó hacia Marcos y le susurró algo, riéndose de nuevo. Ella apoyó la mano en su hombro, el zafiro brillando agresivamente. «Así que», dijo Carla, dirigiéndose a la mesa pero mirando a Elena, «Marcos me dice que esta fusión nos hará muy ricos a todos.
Le he estado ayudando a buscar nuevas propiedades en la finca. Creemos que la finca actual está un poco anticuada. ¿No le parece, Elena? La audacia era impresionante. No solo llevaba el anillo, estaba redecorando la vida de Elena. Elena cortó su foie gras con precisión quirúrgica. La finca de la finca ha estado en mi familia durante 3 generaciones, Carla. Está anticuada porque tiene historia, algo que quizás te resulte difícil de comprar, independientemente del presupuesto. La sonrisa de Carla vaciló. Bueno, a Marcos le gustan las cosas nuevas. ¿Verdad, cariño? Marcos se atragantó ligeramente con su vino. Bueno, las renovaciones siempre son una opción. Pero hablemos de negocios. Arturo, ¿la valoración? Mientras Marcos se lanzaba a un monólogo sobre sinergia y opciones sobre acciones, Elena se reclinó. Observó la forma en que Carla acariciaba el anillo, poseyéndolo, reclamándolo. Disfrútalo mientras puedas, pensó Elena, porque cuando llegue el postre, ese anillo se sentirá más pesado que un par de esposas. El interrogatorio, la matemática de la traición, retiraron el primer plato, reemplazado por crema de langosta, pero la tensión seguía tan espesa como la nata de la sopa. Marcos estaba bebiendo demasiado rápido. Elena se dio cuenta de esto de inmediato. Era su delator. Cuando Marcos se sentía en control, sorbía scotch caro. Cuando sentía que las paredes se cerraban, o cuando mentía descaradamente, tragaba vino tinto como si fuera agua. Actualmente iba por su 3ª copa. Carla, por el contrario, parecía volverse más audaz con cada minuto que pasaba. Claramente interpretó el silencio de Elena como sumisión. En la mente de Carla, ella ya había ganado. Era la modelo más joven y más sexy, sentada en la mesa grande, luciendo la herencia de la esposa en su dedo. «Esta sopa está deliciosa», anunció Carla, aunque apenas la había tocado. Se volvió hacia Arturo Sáenz. «Sabe, Marcos y yo estábamos discutiendo la marca para la nueva compañía. Creo que Solar Global suena mucho mejor que mantener los nombres heredados. Es hora de un nuevo comienzo, ¿verdad?» Arturo Sáenz, que había sido el asesor legal del padre de Elena durante 30 años, se limpió la boca lentamente. Miró a Marcos. «¿Es eso cierto? ¿Está consultando sobre marcas ahora, señorita Rubio?» «Tengo buen ojo para lo que la gente quiere», dijo Carla, mostrando el anillo de nuevo mientras gesticulaba. «Y la gente quiere poder. Quieren a Marcos». Elena tomó un sorbo de agua. «Interesante perspectiva», dijo en voz baja. «Aunque, por lo general, las decisiones de marca las toma la junta directiva. No durante la charla de almohada». Los ojos de Carla se entrecerraron. «Marcos es la junta, esencialmente. Todo el mundo sabe que él dirige el show». Marcos se rió, un sonido que carecía de alegría. Ahora, no aburramos a las damas con la estructura corporativa, Arturo?» Carla es simplemente entusiasta, es muy apasionada. «Puedo verlo», dijo Elena. Giró su mirada directamente al anillo. Era hora de empezar a tirar del hilo. «Hablando de pasión, Marcos, esa es una joya verdaderamente notable que le diste a Carla. ¿Lo llamaste un bono por rendimiento?» Marcos se puso rígido. Se ajustó la corbata. «Sí. Bueno, ya sabes. Trimestre fuerte. Es curioso», continuó Elena, con voz conversacional, «porque no sabía que teníamos la liquidez para una compra de esa magnitud, un zafiro de ese tamaño. A juzgar por el corte, parece un corte cojín de principios del siglo XX, sin calentar, probablemente de cachemira. Se vendería por más de 300.000 euros. Los ojos de Carla se abrieron. Miró el anillo con una avaricia recién descubierta. Claramente no tenía idea de su valor. Solo sabía que era grande y azul. 300.000, respiró ella.
Al menos, dijo Elena. Quizás el doble, si tiene una procedencia específica. Miró a Marcos. ¿Fuiste a Sotheby's, cariño? ¿O quizás Christie's? Marcos estaba sudando ahora. Gotas de sudor se estaban formando en su frente, a pesar del aire acondicionado fresco. Yo tengo un distribuidor privado. Mira, Elena, ¿por qué estamos hablando de joyas? Tenemos una fusión que firmar. Porque los detalles importan, Marcos, dijo Elena. ¿Sabes cuánto me encantan las antigüedades? Puedo verlo más de cerca, Carla. Carla dudó. Su instinto era retirar la mano, acumular su tesoro. Pero también quería frotárselo en la cara a Elena. Quería que Elena viera cada faceta de su derrota. Claro, dijo Carla, extendiendo la mano sobre la mesa. Pero no lo toque, me lo acaban de ajustar. Elena no necesitaba tocarlo. Se inclinó, sus ojos fijos en el engaste. Allí, en el lateral de la banda de platino, había un grabado diminuto, casi invisible. Vincit qui partitur, el conquista quien persevera. El lema familiar de los de la Serna, el apellido de soltera de la madre de Elena, era innegable. Marcos había asaltado la caja de seguridad en la gran sucursal del Banco Soberano. Hermoso, susurró Elena. Verdaderamente único. Marcos tiene un gusto excelente, presumió Carla, retirando la mano. Ciertamente se arriesga, dijo Elena, reclinándose. Dime, Carla, ¿te dijo dónde lo consiguió? Dijo que lo había hecho a medida para mí, mintió Carla. O quizás estaba repitiendo la mentira de Marcos. Dijo que el azul combina con mis ojos. Elena se rió suavemente, un sonido seco y sin humor. ¿Hecho a medida? ¡Qué fascinante! Porque ese engaste es eduardiano. Dejaron de hacer esas garras en 1915. La mesa se quedó en silencio. Marcos golpeó su copa de vino, salpicando líquido rojo sobre el mantel blanco. «Elena, ya basta con la lección de historia. Estás aburriendo a todos. Yo lo encuentro fascinante», intervino Arturo Sáenz. Su voz era como grava. Estaba mirando a Marcos con una mirada de depredador. Arturo conocía el lema, conocía el anillo. Y ahora sabía que Marcos no solo era un adúltero, sino un ladrón. «Marcos», dijo Arturo lentamente, «quizás deberíamos discutir los activos enumerados en el acuerdo de fusión, específicamente los activos líquidos y las propiedades personales». «Podemos hacer eso más tarde», espetó Marcos. «Pidamos el plato principal, camarero». Mientras los camareros se apresuraban a rellenar copas y tomar pedidos de los platos principales, una extraña sensación de calma invadió a Elena. La ira se había ido. En su lugar estaba la fría calculadora de una CEO, que, sin que Carla lo supiera, Elena realmente era. Verán, a Marcos le gustaba hacerse el hombre importante. Él era la cara de Soler Logística. Daba los discursos, estrechaba las manos, se sentaba en la oficina de la esquina. Pero la empresa estaba estructurada como una holding del fideicomiso de la Serna. ¿Y el único fideicomisario? Elena Vargas. Marcos era un empleado asalariado con un título muy elegante. Podía gastar dinero, claro. Podía tomar decisiones. Pero no podía vender la empresa, y ciertamente no podía regalar reliquias familiares que figuraban como activos del fideicomiso. Al darle a Carla ese anillo, Marcos no solo había insultado a Elena, había cometido robo y malversación de fondos contra el fideicomiso. En este punto, ¿crees que el crimen de Marcos merece la cárcel o solo el divorcio? Deja tu opinión en los comentarios. Elena tomó su menú. «Creo que tomaré el venado», le dijo al camarero. «Poco hecho, muy poco hecho». Miró a Carla, que estaba ocupada susurrando al oído de Marcos, tratando de calmarlo. «Carla», dijo Elena. Carla levantó la vista, molestada. «Asegúrate de no dejar caer ese anillo», dijo Elena,
bajando una octava su voz. Sería una pena que lo perdieras antes de que descubras lo que realmente cuesta. Carla puso los ojos en blanco. No voy a perderlo, Elena. Es mío. La posesión es 9/10 partes de la ley, dicen. Reflexionó Elena. Pero la última décima, esa es la parte que envía a la gente a prisión. Marcos se congeló. Miró a Elena. Realmente la miró. Por primera vez esa noche. Vio algo en sus ojos que no había visto en años. No vio a su sumisa esposa trofeo. Vio a la hija del industrial lo suficientemente despiadada como para tragarse a los competidores enteros. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió Marcos, con la voz temblorosa ligeramente. Significa, Elena sonrió, que la cena se va a poner muy interesante. La aniquilación. No puedes irte. La policía está en el vestíbulo. Para entender la magnitud del error que Marcos Soler acababa de cometer, uno tenía que entender la historia del imperio de la Serna. Elena no era simplemente una esposa rica. Era la única hija de don Ernesto de la Serna, un hombre que había construido un imperio logístico no con apretones de manos, sino con contratos blindados y estrategias de adquisición despiadadas. Cuando don Ernesto murió hace 10 años, el mundo asumió que su apuesto y carismático yerno, Marcos, había heredado el trono. Los periódicos publicaron titulares como «El nuevo rey de la logística. Marcos Soler toma el timón». Pero los periódicos no leyeron la letra pequeña del testamento de don Ernesto. A don Ernesto le gustaba Marcos. Lo encontraba encantador, enérgico y útil para las relaciones públicas. Pero don Ernesto no confiaba en Marcos con el dinero. Había visto la forma en que Marcos apostaba por cosas seguras, la forma en que compraba coches deportivos que no conducía, y la forma en que sus ojos se desviaban hacia cada falda que pasaba. Así que don Ernesto había construido una jaula hecha de oro. Toda la empresa, los bienes inmuebles, los activos líquidos y, sí, la colección de joyas, se colocaron en el fideicomiso irrevocable de la Serna. Marcos fue nombrado CEO de la empresa operativa, con un salario generoso y un bono discrecional. Pero el poder, el derecho de veto, la propiedad de los activos físicos, eso permaneció con la fideicomisaria. Elena. Durante 10 años, Elena había permitido que Marcos interpretara el papel. Ella se quedó en un segundo plano, criando a sus 2 hijos, actualmente en un internado en Suiza, organizando las galas y corrigiendo discretamente los errores comerciales de Marcos desde las sombras. Había protegido a Marcos de sí mismo. Ella había construido el mito de Marcos Soler, el CEO genio. ¿Y cómo le pagó él? Encontrando una modelo de Instagram de 24 años, instalándola en un apartamento pagado. Elena ahora se dio cuenta, probablemente desviando fondos del presupuesto de mantenimiento y robando el anillo de compromiso de la matriarca de la familia. El anillo fue la gota que colmó el vaso. Elena se sentó en la mesa de la embajada, mirando a Marcos reír demasiado fuerte ante uno de los chistes educados de Arturo. Recordó el día en que le mostró a Marcos la caja de seguridad. Fue hace 5 años. Estaban actualizando sus testamentos. Ella había abierto la pesada caja de acero en el Banco Soberano, y la luz azul del zafiro había inundado la pequeña y estéril habitación. «Vale más que la casa», le había dicho ella. «Es el mecanismo de seguridad. Si todo se va a cero, si el mundo termina, este anillo reconstruye a la familia». Marcos lo había mirado con hambre, no con reverencia. Ahora, mientras Marcos se atragantaba con su vino por tercera vez, Elena sabía que la hora había llegado. Bajo la mesa, Elena sacó su teléfono. Desbloqueó una aplicación segura vinculada a la firma de seguridad privada de su padre.
Blackstone Global. Escribió un mensaje rápido al jefe de seguridad. Mensaje. Prioridad. 1. Banco Soberano. Caja 404. Verificar registros de acceso de los últimos 3 meses. Asegurar el metraje de video. Además, ejecutar un rastreo completo de activos de Carla Rubio. Quiero saber todo lo que posee, alquila o arrienda. Iniciar protocolo. Disolución. Pulso enviar. El teléfono vibró con una respuesta 3 segundos después. Acusado de recibo, señora Soler. ETA en registros. 10 minutos. El equipo se está moviendo. Así que Carla, dijo, su voz agradable. El jet no pertenece a la compañía. Pertenece al fideicomiso. Marcos lo arrienda. ¿Y el arriendo? Bueno, está sujeto a revisión. ¿Cómo categorizaste la compra del anillo? ¿Fue también un gasto de negocios? Marcos se atragantó con su vino de nuevo. Dejó la copa con fuerza. Te dije que era un bono, de mis ahorros personales. ¿Tus ahorros personales?, repitió Elena. Eso es impresionante, considerando que tenemos una cuenta conjunta y yo reviso los libros todos los meses. No vi un retiro de 300.000 euros. ¿Te tocó la lotería, cariño? Carla frunció el ceño. Sintió el peligro ahora. El aire en la habitación vibraba con hostilidad. ¿Por qué lo está interrogando?, espetó Carla a Elena. Me compró un regalo. Está celosa porque no le compró uno a usted. Arturo Sáenz dejó escapar una tos corta y aguda que sonó sospechosamente a risa. Elena dirigió su mirada a Carla. Era una mirada tan fría que podría haber congelado el vino en las copas. Los celos son para las personas que no poseen cosas, Carla. No necesito regalos. Soy dueña de la tienda. ¡Basta!, gritó Marcos, golpeando la mano sobre la mesa. Los cubiertos traquetearon. Elena, estás arruinando la cena. Arturo, me disculpo. Mi esposa está cansada. No estoy cansada, Marcos, dijo Elena, con la voz tranquila y firme. Estoy completamente despierta. De hecho, nunca he estado más despierta. Se dirigió a Arturo. Arturo, antes de que firmemos los papeles de fusión más tarde, creo que necesitamos aclarar el programa de activos. Específicamente, la sección relativa a la propiedad embargada. Arturo asintió lentamente. Estaba empezando a entender el juego. Continúe, Elena. Si falta un activo catalogado como garantía para la empresa, dijo Elena, mirando directamente al anillo de zafiro, entonces la fusión es un fraude. ¿No es así? Técnicamente sí, dijo Arturo. Si se da cuenta de la malversación de activos significativos, anularía el contrato y potencialmente desencadenaría una investigación criminal. Carla frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Es solo un anillo. No es solo un anillo, dijo Elena. Es el zafiro Soler. Pero más exactamente, es el zafiro de la Serna. Está catalogado como el activo NO 404 en el fideicomiso familiar. Está asegurado por 4 millones de euros. El color se drenó del rostro de Carla. ¿4 millones? Marcos parecía que iba a vomitar. Elena, para. Podemos hablar de esto en casa. No, Marcos. Estamos hablando de esto ahora, porque trajiste la evidencia a la cena. Elena señaló con un dedo perfectamente cuidado la mano de Carla. Ese anillo es propiedad robada, y tú, Carla, estás actualmente en posesión de bienes robados. En el estado de Nueva York, Madrid, la posesión de propiedad robada valorada en más de 1 millón de euros es un delito grave. Dependiendo del juez, hasta 25. Arturo tomó un sorbo de su vino, sus ojos brillando. Carla se quitó la mano de la mesa, como si el anillo se hubiera puesto al rojo vivo de repente. Agarró su servilleta y se cubrió la mano. «Él me lo dio. Yo no robé nada.
La ignorancia de la ley no es una defensa, Carla, dijo Elena, especialmente cuando la legítima propietaria está sentada frente a ti, diciéndote que es robado. ¡Marcos!, chilló Carla, volviéndose hacia él. Dile que está loca. Dile que lo compraste. Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado. Si admitía que lo robó, iría a la cárcel. Si decía que lo compró, tenía que presentar un recibo de 4 millones de euros. Dinero que no tenía. Yo, tartamudeó Marcos, lo tomé prestado. ¿Tomado prestado? Elena levantó una ceja. Tomaste prestada una reliquia multimillonaria de una bóveda de alta seguridad sin el permiso de la fideicomisaria. Eso no es tomar prestado, Marcos. Eso es malversación de fondos. Justo entonces, el teléfono de Elena vibró de nuevo. Ella lo miró. Víctor. Registros confirmados. Marcos Soler accedió a la caja 404 hace 3 días. Firma falsificada detectada en el comprobante de entrada. Evidencia de vídeo asegurada. La policía está en espera, según su instrucción. Elena sonrió. Era la sonrisa de un depredador que acababa de sentir la trampa cerrarse de golpe. Bueno, dijo Elena, levantando la vista. Parece que tenemos un problema. Mi equipo de seguridad acaba de confirmar el robo. Tienen el video de ti en el banco, Marcos. Carla dejó escapar un pequeño gemido. Empezó a intentar quitarse el anillo del dedo, pero tenía las manos sudorosas y los dedos hinchados por la comida salada y el alcohol. El anillo no se movía. ¡Está atascado! Carla entró en pánico, tirando del zafiro. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Cálmate, Carla, silbó Marcos agarrando su muñeca. Deja de montar una escena. ¡No quiero ir a la cárcel!, gritó Carla, su voz subiendo a un tono histérico. ¡Me dijiste que eras rico! ¡Me dijiste que ella no era nadie! ¡Soy rico!, gritó Marcos, perdiendo la compostura por completo. ¡Soy el CEO! Tú, intervino Elena, su voz como un mazo golpeando un escritorio. Eres un gerente glorificado, Marcos. Y a partir de este momento, estás desempleado. La sala se quedó en silencio. Incluso los camareros dejaron de moverse. No puedes despedirme, se burló Marcos. Yo construí esta empresa. Mi padre construyó esta empresa, corrigió Elena. Tú solo alquilaste la silla, y según la cláusula de moralidad en tu contrato de empleo. Sección 8, párrafo C. Cometer un delito grave y participar en conductas que dañen la reputación de la empresa son motivos de despido inmediato con causa. Sin indemnización. Sin opciones sobre acciones. Nada. Miró a Arturo. Arturo, ¿tienes los papeles de despido? Creo que preparamos un borrador el año pasado cuando perdió esos 50,000 euros en Las Vegas. Por si acaso. Arturo metió la mano en su maletín, que había estado a sus pies. Sacó una gruesa carpeta. La colocó sobre la mesa. Siempre tengo una copia, Elena. La prudencia es una virtud. Marcos se quedó mirando la carpeta. Su rostro se puso de un tono púrpura que chocaba violentamente con la mancha de vino tinto en el mantel. ¿Planeaste esto?, susurró. Me tendiste una trampa. Yo no te dije que robaras el anillo de mi abuela, Marcos, dijo Elena, y ciertamente no te dije que trajeras a tu amante a mi cena de negocios. Tú hiciste todo el trabajo. Yo solo puse la mesa. Carla seguía arañándose el dedo. No se me quita. Ayúdame. Agarró un cuchillo de mantequilla, luciendo lo suficientemente desesperada como para cortarse el dedo. No hagas eso, dijo Elena bruscamente. Dañarás el engaste. No me importa el engaste, gritó Carla. Se puso de pie, tirando su silla. Me voy. Ya he tenido suficiente de esto. Siéntate, Carla, ordenó Elena. La autoridad en su voz era absoluta. Carla se congeló. No puedes irte, dijo Elena.
porque la policía ya está en el vestíbulo. Si sales por esa puerta con ese anillo en el dedo, te arrestarán. Carla se hundió de nuevo en el borde de su silla. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje. Miró a Marcos con puro odio. «¡Me mentiste!», silbó. «No mentí», suplicó Marcos. «Iba a devolverlo. Era solo por un tiempo. Una vez que la fusión se concretara, iba a comprarte uno de verdad». «¿Entonces es falso?», preguntó Carla, la esperanza encendiéndose en sus ojos. «No», respondió Elena por él. «El anillo es real. Sus promesas eran las falsas». Elena se puso de pie. Alisó su vestido de terciopelo. «Arturo, creo que la fusión está cancelada. No puedo, en buena conciencia, permitir que el grupo Sáenz se fusione con una empresa actualmente bajo investigación por malversación ejecutiva». Arturo asintió solemnemente, aunque una leve sonrisa asomó en sus labios. «Estoy de acuerdo, señora Soler. Retiraremos nuestra oferta inmediatamente». «Espera». Marcos se puso de pie, con las manos temblando. «Arturo, por favor, no puedes irte. Las acciones se desplomarán. Estaré arruinado». «Ya estás arruinado, Marcos», dijo Elena. «Las acciones se recuperarán una vez que la Junta anuncie el nuevo liderazgo. ¿Pero tú?». Ella lo miró de arriba abajo. «Eres un pasivo». Se volvió hacia Carla. «Ahora, sobre mi anillo. Podemos hacer esto por las malas o por las buenas». Carla extendió la mano, temblando violentamente. «No puedo quitármelo, lo juro». Elena metió la mano en su bolso de nuevo. Sacó una pequeña y elegante botella de loción, crema de manos de alta gama que siempre llevaba. «Toma», dijo Elena, deslizando la botella por la mesa. «Usa esto y ten cuidado si lo dejas caer». Carla agarró la loción. Se la frotó frenéticamente en el dedo. Torció y tiró, jadeando de dolor mientras el metal raspaba sobre su nudillo. Finalmente, con un pop húmedo, el anillo se liberó. Carla lo sostuvo en su palma resbaladiza. Lo miró por última vez, el símbolo de la vida que pensó que estaba robando. Ahora, era solo una roca que casi le había costado su libertad. Miró a Elena, aterrorizada. «Aquí», dijo extendiendo la mano. «No lo quiero cubierto con tu loción», dijo Elena con frialdad. «Suéltalo». «¿Qué?». «Suéltalo en el vaso», dijo Elena, señalando su propia copa de agua con gas. «Límpialo». Carla dudó. Todo el restaurante estaba mirando ahora. La humillación era total. Con una mano temblorosa, Carla sostuvo el zafiro Soler sobre la copa de Elena. Clink. El pesado anillo golpeó el agua y se hundió hasta el fondo, burbujeando mientras se asentaba. El diamante brilló a través del líquido y el cristal, sin ser contaminado por el sórdido affair. «Bien», dijo Elena. Recogió la copa, agitando el agua suavemente. «Ahora, Carla, sugiero que te vayas. La policía todavía está en el vestíbulo, pero si te vas sin el anillo, podrían dejarte ir con una advertencia, asumiendo que les digas exactamente lo que Marcos te dijo que hicieras». Carla no esperó. No miró a Marcos. Agarró su bolso y corrió hacia la puerta, sus tacones resonando frenéticamente contra el suelo de parqué. Marcos se quedó solo. Su amante se había ido. Su fusión estaba muerta. Su trabajo había terminado. Miró a Elena. «Elena, por favor, podemos arreglar esto. Piensa en los niños». Elena lo miró con ojos tan secos como un desierto. «Estoy pensando en los niños, Marcos. Por eso me estoy asegurando de que su herencia no sea despilfarrada por un ladrón». Se volvió hacia Arturo. «¿Nos vamos, Arturo? Creo que he perdido el apetito». «Ciertamente», dijo Arturo levantándose, pero la noche no había terminado. Marcos, desesperado y acorralado, no iba a caer sin luchar. «No puedes simplemente irte», rugió Marcos, agarrando un cuchillo de carne de la mesa.
Sus ojos estaban salvajes. Yo te hice. No eras más que una triste heredera antes de que yo llegara. Los guardias de seguridad, los porteros del restaurante, comenzaron a moverse hacia la mesa. Elena no se inmutó. Miró el cuchillo en su mano, luego su rostro. Bájalo, Marcos, antes de que añadas asalto con un arma mortal a la lista. El punto de quiebre. No más un títere. El silencio en el comedor privado del Ambassade fue absoluto, roto solo por la respiración pesada y entrecortada de Marcos Soler. Se quedó allí, con un cuchillo de carne plateado agarrado en su mano derecha, sus nudillos blancos. El cuchillo no era grande, quizás 10 centímetros de acero dentado, destinado a cortar filet mignon, pero en manos de un hombre que veía cómo se incineraba toda su vida, parecía un sable. Los otros comensales del restaurante se habían quedado en silencio. Un camarero dejó caer una bandeja de vasos a la distancia, el golpe resonando como un disparo. Pero Marcos no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en Elena. ¿Crees que puedes simplemente recuperar todo?, escupió Marcos, con saliva volando de sus labios. Pasé 10 años sonriendo a tus amigos aburridos. 10 años fingiendo que me importaba el legado de tu padre. Me lo gané. Elena no se movió. No retrocedió. Se sentó perfectamente quieta, con las manos cruzadas en su regazo, mirándolo con una expresión de leve decepción, como si fuera un niño haciendo una rabieta en un supermercado. «Te ganaste un sueldo, Marcos», dijo Elena, su voz tranquila, pero audible en todos los rincones de la sala. «Te pagaron bien por hacer un trabajo, pero en algún momento confundiste el empleo con la propiedad». «Soy la cara de esta empresa», gritó, agitando el cuchillo. «Sin mí, las acciones se estrellan. Los socios se van. Me necesitas». «Mira a tu alrededor, Marcos», dijo Elena, gesticulando ligeramente con la cabeza. Marcos parpadeó. Su visión de túnel se ensanchó por una fracción de segundo. Vio a Arturo Sáenz, el abogado, metiendo apresuradamente documentos en su maletín, distanciándose del radio de la explosión. Vio a los camareros aterrorizados acurrucados junto a las puertas de la cocina. Y luego vio el movimiento en las sombras. Víctor, el jefe de seguridad privada de Elena, había salido del pasillo. Era un hombre enorme, un ex-marine con la cabeza rapada y un traje que luchaba por contener sus hombros. No estaba solo. Detrás de él había 2 agentes de la policía, con las manos apoyadas en sus fundas. «Suelte el cuchillo, señor Soler», dijo Víctor. Su voz no era fuerte, pero tenía la finalidad de una lápida. Marcos miró a la policía, luego a Elena. La realidad de la situación comenzó a asimilarse. Él no era un hombre violento. Era un hombre blando, un hombre de lujo y comodidad. Nunca había estado en una pelea en su vida. El cuchillo era solo un accesorio, un intento desesperado de recuperar el control en una habitación donde no tenía ninguno. «¿Elena?», la voz de Marcos se quebró. La rabia se evaporó, reemplazada por un miedo patético y gimoteante. «Elena, diles que se vayan. Por favor, podemos resolver esto. Iré a terapia. Firmaré un acuerdo postnupcial. Lo que sea». Elena se puso de pie lentamente. Recogió la copa de agua que contenía el anillo de zafiro. La agitó, viendo la joya bailar en el fondo. «Tienes razón, Marcos. Firmarás algo, pero no será un acuerdo postnupcial». «Agente», llamó Elena. «Mi marido parece estar teniendo una crisis y me está amenazando con un arma mortal». «No lo estoy». Marcos dejó caer el cuchillo. Cayó sobre la mesa, rebotando en un plato de pan. Levantó las manos. «¿Ves? Sin cuchillo». Fue un error. A los agentes no les importó la retractación.
Se movieron con velocidad eficiente y practicada. «Marcos Soler, dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda», ordenó el oficial principal, un hombre severo llamado Sargento Pérez. «No pueden hacer esto», gritó Marcos mientras lo agarraban de los brazos. «¿Saben quién soy? Estoy en la portada de Forbes». «¡De la vuelta!», ladró Pérez, haciendo girar a Marcos y estampándolo contra la pared. El sonido de las esposas cerrándose fue el sonido más fuerte de la sala. Clic, clic, clic. Elena observó el proceso con frialdad. Caminó hacia donde Marcos estaba inmovilizado contra el papel tapiz de seda. Se paró lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler su perfume, un aroma que él solía decir que amaba cuando intentaba cortejarla por su dinero. «Ya no estás en la portada de Forbes, Marcos», le susurró al oído. «Mañana estarás en la portada de El Mundo. E imagino que el titular será algo muy poco halagador». «Te destruiré», sollozó Marcos, con el rostro presionado contra la pared. «Les contaré todo. Los refugios fiscales, las cuentas en el extranjero». Elena se rió suavemente. «Las cuentas de mi padre son a prueba de balas, Marcos. Pagamos nuestros impuestos. Esa es la diferencia entre el dinero antiguo y lo que sea que seas tú. No necesitamos hacer trampa para ganar». Se dirigió a los oficiales. «Llévenselo. Estaré en la comisaría por la mañana para presentar la declaración formal sobre el robo de la reliquia». «Entendido, señora Soler», dijo el sargento Pérez. Agarró a Marcos por el cuello de su traje de 5.000 euros. «Vámonos. Tipo duro». Mientras arrastraban a Marcos fuera del restaurante, pataleando y gritando sobre sus derechos, Elena se volvió hacia la mesa. El comedor estaba en ruinas. Se derramó vino. Una silla estaba volcada. El cuchillo yacía sobre la mesa como una acusación. Elena recogió la copa de agua. Sacó el anillo con 2 dedos, sacudiendo las gotas. Estaba frío y pesado. Se lo puso en el dedo. Le quedaba perfectamente. «Arturo», dijo, volviéndose hacia el abogado que todavía agarraba su maletín. «Sí, Elena», dijo Arturo, con aspecto pálido. «Pido disculpas por la interrupción de nuestra cena», dijo ella suavemente, «pero creo que es mejor si reprogramamos las conversaciones de fusión. Tengo que hacer algunas tareas domésticas en la firma primero». Arturo asintió vigorosamente. «Por supuesto, absolutamente. Cuando estés lista». «Bien». Elena hizo una seña al maître d'armes, que flotaba nerviosamente cerca. «Jean-Pierre». «Sí, Madame Soler, lo siento mucho». «No lo sienta», lo interrumpió. «Ponga la cena en la tarjeta de la empresa, pero no el vino que bebió Marcos. Cárguelo a su cuenta personal. Quiero el rastro de papel». «Por supuesto, madame». Elena agarró su bolso. Salió del restaurante, con la cabeza en alto. No miró hacia atrás al desorden. No miró hacia atrás a la silla vacía donde se había sentado Carla. Salió a la fresca noche de Madrid, donde un coche negro la esperaba. La guerra en el restaurante había terminado, pero la masacre en la corte acababa de comenzar. El legado escondido. El failsafe del padre. 3 semanas después, el ambiente en la sala de conferencias de Sáenz, Holloway y asociados era significativamente menos emocional que la cena, pero infinitamente más brutal. Elena se sentó en un lado, flanqueada por Arturo Sáenz y una contadora forense llamada Sara Jiménez, una mujer con gafas gruesas y una personalidad que podía agriar la leche. Ay. En el otro lado estaba Marcos. Se veía terrible. Las 3 semanas lo habían envejecido 10 años. Estaba en libertad bajo fianza, pagada por sus padres, que tuvieron que hipotecar su casa, porque Elena había congelado todos sus activos conjuntos. Pero parecía un hombre que no había dormido desde el arresto. Su traje estaba arrugado.
No se había afeitado en 2 días. A su lado estaba su abogado, un defensor de oficio. Marcos ya no podía pagar un equipo de defensa de alto nivel. Señor Soler, comenzó Arturo Sáenz, abriendo un archivo. Estamos aquí para discutir los términos de la disolución del matrimonio y su separación del fideicomiso de la Serna. Quiero la mitad, graznó Marcos. Su voz era ronca. Madrid es un estado de distribución equitativa. Quiero la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Elena ni siquiera levantó la vista de su iPad. Sara, la contadora forense, se rió. Fue un sonido seco y aterrador. ¿Contribuido?, preguntó Sara. Empujó una pila de papeles sobre la mesa. ¿Así es como lo llamamos ahora? Marcos miró los papeles. ¿Qué es esto? Eso, dijo Sara, es un resumen de los retiros no autorizados de las cuentas operativas corporativas durante los últimos 4 años. Totalizan 30 millones de euros. Marcos se puso pálido. Esos eran gastos de negocios, networking, entretenimiento de clientes. Tenemos los recibos, Marcos, dijo Sara. A menos que el entretenimiento del cliente generalmente implique el arriendo de un ático en Chamberí bajo el nombre de C. Rubio y la compra de un Porsche Cayenne registrado a la misma persona. Marcos se quedó en silencio. Pero esa no es la peor parte, continuó Sara, sacando otro archivo. Las cuentas de la empresa son una cosa, eso es malversación. Podemos manejar eso civilmente si coopera. ¿Pero esto? Ella golpeó una carpeta roja. Esto es por lo que irá a prisión por mucho tiempo. Auditamos el fideicomiso de los niños, dijo Elena, finalmente levantando la vista. Sus ojos ardían con un fuego blanco y frío. El fondo de educación, el que mi padre estableció para Leo y Sofía. Marcos se estremeció físicamente, como si ella lo hubiera abofeteado. No solo robaste de la empresa, Marcos, dijo Elena en voz baja. Drenaste el futuro de nuestros hijos. 700.000 euros, desaparecidos. ¡Iba a devolverlo!, gritó Marcos, golpeando el puño sobre la mesa. Tenía un trato pendiente con el intercambio de criptomonedas. Iba a triplicarse, lo estaba haciendo por ellos. Estabas apostando con la vida de mis hijos para comprar joyas para tu amante, escupió Elena. Y hablando de tu amante, pulsó un botón del intercomunicador. ¡Que entre! La puerta se abrió. Marcos se dio la vuelta. Carla Rubio entró. Se veía diferente. Se había ido el vestido rojo y las extensiones. Llevaba un modesto traje de pantalón gris. Su cabello estaba recogido en un moño severo. Se veía cansada, asustada y muy pequeña. Estaba acompañada por su propio abogado. Carla. Marcos respiró. ¿Qué estás haciendo aquí? Cariño, diles que te amaba. Carla no lo miró. Pasó junto a él y se sentó en el otro extremo de la mesa, junto a Elena. Carla ha llegado a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, anunció Arturo Sáenz. A cambio de la inmunidad con respecto a la posesión de propiedad robada, específicamente el anillo de zafiro, ha acordado testificar con respecto a sus actividades financieras. Tú te volviste contra mí, susurró Marcos. La traición en su voz era palpable. Te di todo. Carla finalmente lo miró. Sus ojos estaban enrojecidos. Me diste un anillo robado y un arriendo que no puedo pagar, Marcos. El CNP fue a casa de mi madre. Amenazaron con llevarse su casa porque usaste su dirección para una de tus empresas fantasma. Yo estaba protegiendo activos, suplicó Marcos. ¡Usaste a mi madre!, gritó Carla. Me dijiste que estabas divorciado. Me dijiste que a Elena no le importabas. Me mentiste sobre todo. Tomó una respiración profunda y se volvió hacia Elena. Sara Soler, quiero decir Elena,
Tengo los archivos, los que guardaba en la caja fuerte del piso, el libro de contabilidad negro. Marcos dejó escapar un sonido como un animal herido. No, el libro de contabilidad no. ¿El libro de contabilidad? Sara, la contadora, se animó. Ahí es donde guardaba los registros de las comisiones de los proveedores de construcción. Carla asintió. Sí, estaba tomando el 10% de la parte superior del proyecto de expansión del almacén. Todo está ahí. Fechas, cantidades, nombres. Elena miró a Marcos. Estaba desplomado en su silla, derrotado. La lucha lo había abandonado. La arrogancia se había ido. El rey de la logística ahora era solo un ladrón insignificante, atrapado infraganti por las mujeres que había subestimado. Así que, dijo Elena, juntando las manos, aquí está la oferta, Marcos, y es una oferta única. Marcos levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué? Firmarás los papeles de divorcio. Cederás la custodia total de los niños. Aunque, francamente, dado que serás encarcelado, eso es una formalidad. Renunciarás a todos los derechos sobre los bienes conyugales. Dejarás este matrimonio exactamente con lo que viniste. Nada. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, dijo Elena, entrego el libro de contabilidad negro al CNP. Y en lugar de 5 años por malversación de fondos, estarás viendo 20 años por fraude, blanqueo de dinero y evasión fiscal. Y me aseguraré de que cumplas cada día. Marcos miró a su abogado. David Ross se encogió de hombros. Acepte el trato, señor Soler. No le quedan cartas. Marcos firmó los papeles. Bien, dijo Elena. Se puso de pie. Arturo, archívalos de inmediato. Caminó hacia Carla. Por un momento, las dos mujeres, la esposa y la amante, se quedaron cara a cara. Gracias por el libro de contabilidad, Carla, dijo Elena. Lo siento, susurró Carla. No lo sabía, realmente no lo sabía. Lo sé, dijo Elena. Nos engañó a ambas durante mucho tiempo. Pero ahora... Elena metió la mano en su bolso y sacó un cheque. ¿Qué es esto?, preguntó Carla. Es un cheque de 10,000 euros, dijo Elena. Considéralo un paquete de indemnización. Úsalo para mudarte de la ciudad. Vuelve a estudiar. Haz algo con tu vida. Pero si alguna vez te vuelvo a ver en Madrid, no lo haré, dijo Carla rápidamente, tomando el cheque. Me iré esta noche. Elena asintió. Se giró y caminó hacia la puerta. ¡Elena!, gritó Marcos. Ella se detuvo, con la mano en el pomo. Ella no se dio la vuelta. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó él, con la voz quebrada. Elena hizo una pausa. Pensó en los primeros años. El encanto. La risa antes de que la codicia se apoderara. Amé al hombre que pensé que eras, dijo ella. Pero ese hombre nunca existió. Abrió la puerta y salió. La batalla legal había terminado. Pero Elena tenía una última parada que hacer. Tenía que visitar el único lugar donde la verdad no podía ocultarse para asegurarse de que el legado estuviera verdaderamente seguro. El tesoro de Zúrich. El falso fondo que perdió Marcos. La pesada puerta de acero de la bóveda del Banco Soberano se abrió con un silbido hidráulico. Elena se quedó sola en la pequeña y estéril sala de visualización. El aire olía débilmente a polvo y dinero antiguo. Sobre la mesa de metal se encontraba la caja de terciopelo que contenía el zafiro Soler. Lo abrió por última vez. La piedra azul la miró, fría e indiferente. Era hermosa. Sí, pero era tóxica. Había destruido un matrimonio, puesto fin a una carrera y enviado a un hombre a prisión. Elena no se lo puso. En cambio, colocó la caja de nuevo en la parte trasera de la caja de seguridad, 404. Mientras deslizaba la caja, su uña se enganchó en el forro de fieltro
en el fondo del cajón de metal. Estaba suelto. Elena frunció el ceño. Tiró del borde. El fieltro se levantó, revelando un doble fondo que Marcos, en su apresurada codicia por agarrar el anillo brillante, había pasado por alto por completo. Debajo yacía un único sobre de color crema. En el frente, con una letra que reconoció al instante, estaban las palabras: para Elena, para cuando llegue la tormenta. Era la letra de su padre. Don Ernesto de la Serna llevaba 10 años muerto. Sin embargo, aquí estaba, hablando desde la tumba. Con las manos temblorosas, Elena rasgó el sobre. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, mis sospechas sobre Marcos eran correctas. Siempre supe que tenía el apetito de un tiburón, pero la previsión de un pez dorado. Supuse que eventualmente su codicia superaría su precaución y asaltaría esta caja. Asumí que tomaría el anillo. Es lo más llamativo aquí, pero se perdió el verdadero tesoro, ¿verdad? Porque no miró más profundamente. Adjunto está la clave de acceso para la cuenta Vincit Holdings en Zúrich. Canalicé las regalías de nuestras patentes europeas a ella durante 20 años. No es parte del fideicomiso, es solo tuya. Fue diseñada para activarse solo con la prueba de separación legal. Eres más fuerte que él. Siempre lo fuiste. Ahora ve y construye algo que solo te pertenezca a ti. Con amor, papá. Elena se quedó mirando el extracto bancario adjunto. Con 20 años de interés compuesto, el número era asombroso. Valía casi el doble del valor actual de Soler Logística. Elena comenzó a reír. Comenzó como una risa ahogada y se convirtió en un sonido completo y liberador que resonó en las paredes de acero. Marcos había robado un anillo de 4 millones de euros y había perdido su vida por ello. Al hacerlo, se había perdido la fortuna de 40 millones de euros, que se encontraba a centímetros debajo. Se guardó la carta en el bolsillo, cerró el cajón de golpe y lo bloqueó. No necesitaba el anillo. Tenía el legado. Elena salió de la bóveda y entró en el vestíbulo, sus tacones resonando con un propósito renovado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Arturo Sáenz. Actualización. Marcos aceptó el acuerdo de culpabilidad. 4 años en seguridad mínima. Preguntó si lo visitarías antes del traslado. Elena no dudó. Escribió de vuelta. Dile que estoy ocupada. Tengo una empresa que dirigir. Salió a la acera de Madrid. El aire era fresco. El sol se reflejaba en las torres de cristal. Un coche negro esperaba en la acera. El conductor abrió la puerta. ¿A dónde, señora Soler?, preguntó el conductor por costumbre. Elena hizo una pausa, con un pie dentro del coche. Miró el horizonte, luego al conductor. No, Soler, dijo suavemente. De la Serna. Llévame a la oficina. Tenemos una fusión que renegociar. El conductor sonrió y asintió. Entendido, señora de la Serna. Elena se deslizó en el asiento de cuero mientras el coche se alejaba, incorporándose al tráfico. No miró hacia atrás al banco, ni al juzgado, ni a la vida que estaba dejando atrás. Miró hacia adelante, hacia un imperio que por fin era, verdaderamente, suyo. El desenlace. La reina de la Serna. ¡Qué viaje! La historia de Elena demuestra que si bien la traición golpea rápido, la verdad golpea más fuerte. Marcos y Carla pensaron que estaban jugando a las damas, centrados en el premio brillante justo enfrente de ellos. No se dieron cuenta de que Elena y su padre habían estado jugando al ajedrez en 4D durante décadas. Marcos perdió su libertad. Carla perdió su dignidad. ¿Y Elena? Ella no solo obtuvo su venganza, reclamó su identidad y una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Es un poderoso recordatorio. Nunca subestimes a los tranquilos.
Y nunca, jamás, toques las reliquias familiares de una mujer, a menos que estés listo para pagar el precio. ¿Qué piensas de la jugada final del padre de Elena? Fue un genio al dejar un tesoro escondido que solo se activaba con la traición. Cuéntanos tu opinión sobre la venganza de Elena en los comentarios. Si disfrutaste de esta historia de karma, herencia y traición, por favor, dale me gusta, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete para que nunca te pierdas una historia. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y vigila tus espaldas.